Amen. Let's go ahead and get started. Vamos a comenzar. Heavenly Father, we thank you once again for this beautiful opportunity that you have given each and one of us. Lord, we ask you that you would just pour out your Holy Spirit this very evening, and that we would be able to understand your word with more clarity. We ask you, Father, also that you would bless those that have not been able to make it. I ask you, Lord, that you would minister to their hearts while they're at home. Some of them are out of state, and some of them have just have not been here lately. I ask you, Jesus, that you would just stir up their heart and make them understand that there is no better place than to be here in the house of the Lord. I also pray, Lord, that you would bless those watching online, that you would just minister to us, Holy Spirit, and that you would guide us, that you would lead us, that you would teach us, and that you would fulfill your purpose in each one of us. In the powerful name of Jesus we pray. Amen. Amén. Muy bien, vamos al libro de Éxodo capítulo 26 y vamos a enfocarnos en un versículo. Let's go to Exodus chapter 26, verse 14. Nos vamos a enfocar nada más por el momento en un solo versículo, el 14. Muy bien. Exodus chapter 26, verse 14. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, a su Hijo y a su poderoso Espíritu. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Exodus chapter 26, verse 14. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you shall make for the tent a covering of tan ram skins and a covering of goat skins on top. Muy interesante. Very interesting. Vemos nuevamente las instrucciones que Dios le da a Moisés. We see once again the instructions that God gave Moses. Y son instrucciones muy específicas. And those are instructions very specifics. Ya Dios le había mostrado el diseño de las cosas sagradas. God had already showed him the design of the sacred things. Y ahora pues le está enseñando cómo debe de ser el tabernáculo. And God also is showing him how the tabernacle is supposed to be. Acuérdense que el tabernáculo era una tienda que podía moverse de un lugar a otro. Remember that the tabernacle was a big tent that was able to move from one place to another. Pero es bien importante entender cómo el pueblo de Israel adoraba en aquel entonces. It's very important to understand that how the people of Israel would worship God. Y pues nosotros lo hemos hablado, we have spoken it, que Dios levantó a una descendencia de los levitas. We know that God raised a descendant from the Levites, de los hijos de Aarón, the sons of Aaron. Ellos son los que iban a ministrar en el tabernáculo. They were the ones that were going to minister in the tabernacle. Pero aquí en el versículo 14, but here in verse 14, hemos hablado de las cortinas. We have talked about the curtains. ¿Cómo era el diseño de las cortinas? What were the designs of the curtains? ¿Y qué propósito funcionaba las cortinas? And we also talked about that. What is the purpose of the curtains? Y sabemos que eran cosas muy sagradas también. We know that there were things very sacred porque cubrían lo que viene siendo el lugar santísimo, because they would cover the most holy place. Y en el versículo 14 también dice, and also in verse 14 it says, encima del tabernáculo había otras cubiertas. There was also other coverings in the tabernacle. Y la Biblia dice
que la cobertura era de carnero teñidos de rojo. The scripture says that the covering were of ram skins dyed with red. Entonces también tiene un significado muy profundo. It also has a very profound spiritual meaning. Y si lo leemos cuidadosamente nuevamente, if we read it carefully once again, lo voy a leer en español y luego después en inglés. I'm going to read it first in Spanish once again and then in English. Harás también en la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. And you shall make for the tent a covering of tan ram skins and a covering of goat skins on top. Así que era bien importante la cobertura. It was very important, the covering. Y aquí la Biblia lo dice claramente. Here in the Bible it says it very clearly. Que el carnero, la piel de carnero teñidos de rojo, it says very clearly that the ram skins dyed with red. Y esto hace una representación. This also does a representation. Y la representación es consagración. The representation means consecration. Así que esas pieles de carneros, those ram skins dyed with red, que cubrían, that covered donde estaba también el tabernáculo, where the tabernacle was also, esas pieles representan consagración. Those skins would represent consecration. Así que todo es santo. Everything was holy. Y me llama la atención, and it draws my attention, porque en una ocasión Jesús tuvo un desacuerdo con los religiosos. Jesus had a disagreement with the religious, con los líderes religiosos, with the religious leaders. Porque ellos no entendían qué era lo que santificaba todo lo que estaba ahí, because they didn't understand what was everything that would sanctify what was in there. Y Jesús le dice a ellos, Jesus tells them, que el templo, Jesus said that the temple, que todo eso consagra, es consagración, todo lo que está ahí. And Jesus told them that everything that was in the temple is consecrated because of the temple. Porque está en el lugar consagrado, because it's in the place consecrated. Así que la consagración es bien importante. Consecration is very important. Y también hay otra cosa que también representan lo que viene siendo estas pieles. You know? And there's also something else that these skins represent. Acuérdense que son pieles de carnero. Remember that they're ram skins. Y también en el versículo 14 en inglés dice que son pieles de cabra. It also says in verse 14 that there's goat skins on the top. Entonces esto también significa sacrificio. Así que this also represents sacrifice. Obviamente esos animales que tenían esas pieles tuvieron que morir. Obviously those animals that had those skins had to die. Así como cuando Dios cubrió también la vergüenza de Adán y Eva. Just like God covered also the shame of Adam and Eve. Dios tuvo que matar un animal. God had to kill an animal para poder cubrirle la vergüenza a Adán y Eva. God had to kill an animal to cover the shame of Adam and Eve, porque lo hemos hablado, that's what we've spoken, que el pecado causa vergüenza. We know that sin causes vergüenza, shame. Entonces eso no trae confianza. That doesn't bring confidence. Y también hay algo que representa también estas pieles. There's something that these skins also represent. Y ya me adelanté. Sacrificio. It also represents sacrifice, ¿verdad? Y todo esto punta hacia Jesús. And all this points to Jesus. De una forma u otra. In a way or the other. Sabemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia a nosotros. We know that the blood of Christ is the one that cleanses us. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario, because Jesus died in the cross of Calvary.
Pero vemos que nosotros tenemos la justicia de Cristo. We have the justice of Christ. Hemos sido redimidos. We have been redeemed. Hemos sido justificados. We have been justified. No por nuestras propias obras, not because our good deeds, pero por la obra que Él hizo aquí en la tierra. For the deed that He did here on earth. Y de entregar su vida en la cruz por toda la humanidad. And giving His life on the cross for everyone. Para que todo aquel que en Él pierde, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For all that believe in Him should not perish but have everlasting life. Así que es importante estas pieles. It's very important that these skins, porque cubrían también lo que viene siendo el tabernáculo, because they would cover the tabernacle. Bien interesante, very interesting. Y sabemos también que no solamente eran pieles. We know that they weren't just skins. No solamente eran pieles de carnero. It wasn't just ram skins, sino que también cubrían la belleza de la gloria de Dios. They would also cover the glory and beautiness of God. Y Dios cubrían la presencia de Dios, la cubrían con esas pieles. They would cover with those skins the presence of the Lord. Porque acuérdense que eso cubría lo que viene siendo el lugar santísimo, because that would cover the most holy place. Así que nadie podía de los que estaban afuera ver de afuera para adentro, because no one from outside was able to go inside and look. El único que podía hacerlo era el sacerdote. The only one that was able to do it was the high priest. Y nomás una vez al año, and only once a year, podía ir al lugar santísimo. He was only able to go once a year to the most holy place. Lo podían ver de afuera los israelitas del tabernáculo. The Israelites were able to see the tabernacle through the outside, pero no podían entrar al lugar santísimo. Nadie de ellos. But none of them was able to go into the most holy place. Es más, ni siquiera podían entrar al lugar santo. They weren't even able to go to the holy place. Podían ir a los atrios de afuera. They were able to go to the outer court, pero en el lugar santo nada más estaban los sacerdotes y en el lugar santísimo. But only the priests were in the holy and most holy. Pero en el lugar de los atrios, ahí estaba el pueblo de Israel. But we know that the children of Israel, they were in the outer court. Podían llegar hasta ahí nomás. They were able to just be able to go there. Pero gracias a Dios que ahora usted y yo podemos llegar a Dios sin tener que tener ninguna situación que nos bloquea. Thank God that we can go to God without nothing blocking us, porque Jesús rompió el velo, because Jesus ripped the veil, desde arriba hacia abajo, from the top to the bottom. Así que algo también que todo esto representa, also something that all this represents, que Jesús apareció ordinario por fuera, pero por dentro tenía la llenura de Dios. Y así refleja lo que viene siendo estas pieles. It says too that Jesus appeared ordinary outwardly, yet within him dwelt all the fullness of God. Así que esas pieles cubrían lo que viene siendo la belleza y la gloria de Dios. We know that those skins would cover the glory and beautiness of the Lord. Y así como las pieles probablemente no eran llamativas de afuera, just like the skins weren't like real attractive, podríamos decir, ¿verdad? Llamativas. De todos modos, por dentro cargaban un peso de gloria. But in the inward, they carried a powerful piece of glory. Porque cubrían el lugar santo, because they would cover the holy place. Y eso es lo importante de todo esto. And that's the most important thing, que así usted y yo
estamos cubiertos por Jesús. We are covered by Jesus. Así que, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Just like the apostle Paul said, it's not me living, it's Christ living in me. Así que Jesús apareció ordinario por fuera, pero por dentro estaba lleno de la presencia de Dios. Jesus appeared ordinary outwardly, yet within him dwelt all the fullness of the Lord of God. Así que por fuera no, Jesús nunca llamó, no se miraba llamativo. Jesus was never attractive toward the outside, pero por dentro cargaba algo muy poderoso. But inside he carried something very special. Y era la gloria de Dios. It was the glory of God. Así que las pieles de cabra, carnero y tejones cubrían el tabernáculo, así como Cristo nos cubre y protege. The goat skins, rams would cover the tabernacle just like Christ covers us and protects us. Así es como el Señor también nos cubre a nosotros. Jesus covers us con su justicia, with his justice, con su amor, with his love, con su misericordia, with his mercy, con su perdón, with his forgiveness. Y así es lo que hacía lo que viene siendo estas pieles. And that's also what these skins would do. Cubrían el lugar santo. They would cover the holy place. Pero también refleja que así Cristo Jesús nos cubre a cada uno de nosotros. And it also reflects that Jesus also covers each one of us. Así que, bien importante, todo apunta a Jesús. Everything points to Jesus. Ahora vamos a Éxodo capítulo 26, versículo 15 en adelante. Let's go to Exodus chapter 26, verse 15 and so on. Amén. Son bastantitos versículos. Lo tenemos. Dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que están derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Hasta ahí. Vamos a leerlo ahora en inglés. Let's go ahead and read it in English. And you shall make upright frames of the tabernacle of acacia wood. 10 cubits shall be the length of a frame, and a cubit and a half the breadth of each frame. There shall be 2 tenons in each frame for fitting together. So shall you do for all the frames of the tabernacle. You shall make the frames for the tabernacle 20 frames for the south side,
And 40 bases of silver you shall make under the 20 frames. 2 bases under one frame for its 2 tenons, and 2 bases under the next frame for its 2 tenons. And for the second side of the tabernacle on the north side, 20 frames. And there 40 bases of silver, 2 bases under one frame, and 2 bases under the next frame. And for the rear of the tabernacle westward you shall make 6 frames. And you shall make 2 frames for corners of the tabernacle in the rear. They shall be separate beneath, but joined at the top. At the first ring, thus shall it be with both of them. They shall form the 2 corners. And there shall be 8 frames with their bases of silver, 16 bases, 2 bases under one frame, and 2 bases under another frame. You shall make bars of acacia wood, 5 for the frames of the one side of the tabernacle, and 5 bars for the frames of the other side of the tabernacle, and 5 bars for the frame of the side of the tabernacle at the rear westward. The middle bar halfway up the frames shall run from end to end. You shall overlay the frames with gold, and shall make the rings of gold for holders for the bars, and you shall overlay the bars with gold. Then you shall erect the tabernacle according to the plan for it that you were shown on the mountain. Mucha información, lots of information. Las tablas del tabernáculo, the boards of the tabernacle. Ahora estamos viendo, now we're seeing, y ya terminamos con las pieles por el momento. We've already finished with the skins at the moment. Pero ahora estamos viendo lo que viene siendo lo exterior del tabernáculo. Now we're seeing the exterior of the tabernacle. Y la Biblia dice claramente que tenía que construirse con madera de acacia. The Bible says it clearly that the bases were to be built with acacia wood. Así que la madera de acacia es una madera muy resistente. The acacia wood is very resistant. O sea, no se echa a perder fácilmente. It doesn't rot easily. Es una madera duradera. It's a wood durable. Así que no se hincha fácilmente. It doesn't expand easily. Es una madera fuerte. It's a wood very strong. Y la palabra del Señor nos dice que las tablas de madera eran de acacia y cubiertas con oro. And the scripture tells us that the boards were made of acacia wood and overlaid with gold. Así que era una madera muy poderosa. It was a very powerful wood, pero también tenía una cobertura de oro. But it also was going to have a covering of gold. Así que no era algo ordinario. It wasn't something ordinary. Era algo muy bonito. It was something very beautiful. Ahora, yo no digo que era más bello que el templo de Salomón. I'm not saying it was more beautiful than Solomon's temple, pero era algo también muy hermoso, el tabernáculo. But it was something very beautiful, the tabernacle. Así que, colocadas sobre bases de plata. They stood in silver sockets and were connected by bars. Así que también había unas barras. There were also some bars. Y esas son las que hacían las uniones del tabernáculo. And those bars were the ones that would unite the tabernacle. Y antes de que nos adelantemos mucho, and before we get too much ahead of ourselves, la madera de acacia espiritualmente, the acacia wood spiritually representa la humanidad de Cristo y la fortaleza. The acacia wood represents, déjenme ver mis notas. The humanity of Christ and his strength. La acacia era algo muy especial. The acacia was something very special.
Así que la acacia de madera representaba la humanidad de Cristo y la fortaleza. So the acacia would represent his humanity and strength, su fortaleza. Así que era una madera buena. It was a very good wood. El oro, ya lo hemos hablado, gold, we have already talked about. El oro representa divinidad, pureza, gloria y majestad. We've already talked about gold, what it represents. It represents divinity, pureness, glory, and majesty. Y acuérdense que estas barras, remember that these bars iban a ser cubiertas de oro. These bars were going to be covered with gold. Las basas de plata representa redención. The bases of silver represent redemption. Todo el tabernáculo descansaba sobre la redención. All the tabernacle rested upon redemption. Así que bien interesante. Very interesting. Todo lo que el tabernáculo tenía, everything that the tabernacle had, tenía un significado espiritual. Everything that the tabernacle had a spiritual meaning. Así que todo apuntaba a Jesús. Everything pointed to Jesus. Y ahora lo más tremendo de todo esto, now the most tremendous thing is que en este momento el pueblo de Israel no tiene un templo. At this moment, the people of Israel don't have a temple. Dice en la Biblia que se va a construir un tercer templo. It says in the Bible that there will be a third temple built. Pero eso va a ser en un tiempo futuro. That's going to be in a future. Pero lo más hermoso es que Dios habita dentro del templo de cada uno de nosotros. The most marvelous and beautiful thing is that God dwells in the temple of our hearts. Así que el templo ahora somos nosotros. We are the temple. Así que es bien bonito saber que todas estas cosas que hablamos, it's very beautiful that all these things that we spoke to, que también todo eso refleja que el Espíritu Santo debe de estar dentro de nosotros, ¿verdad? It also represents that the Holy Spirit should be in us all the time. Así que así lo tenemos que ver. That's the way we have to see it. Porque nosotros somos el templo y la morada de Dios. Because we are the temple and where God abides. Así que, pues el templo no puede estar contaminado. The temple cannot be contaminated. Y a veces, pues, fallamos. Sometimes we fall short. Y a veces el Señor tiene que limpiar el templo. Sometimes the Lord has to cleanse the temple. Así como cuando estaban los cambistas haciendo mercadería en el templo. Just as the money chambers were making business in the temple, Jesús los tuvo que arrojar, sacarlos fuera. Jesus had to cast them out, drive them all out, porque habían perdido el propósito para que era el templo, because they had lost the purpose of the meaning of the temple. El templo debe de ser un lugar para adorar a Dios. The temple is a place to worship God, para humillarnos delante de Dios, to humble ourselves before the Lord. Y todos estos diseños que Dios le dio a Moisés, all these designs that God gave Moses, apuntaban a Jesús. They would point to Jesus. Así que hay mucha información. There's so much information. Y en realidad nada más le estamos dando, como quien dice, una pasadita. There's so much information, and technically speaking, all we're doing is just like going just birdie. Pero la palabra del Señor es muy grande. The word of the Lord is just so great. Y sabemos que Dios siempre cumple su propósito. We know that the Lord always fulfills his purpose. Y vuelvo a leer el versículo 30. I'm going to read verse 30 again. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el templo. And you shall erect the tabernacle according to the plan for it that you were shown on the mountain. Así que Dios siempre revela
lo que Él quiere que se haga. God always reveals what He wants to be done. Así que todo esto era algo que Moisés tenía que encargarse de que así fuera. Moses had to make sure that all this would be done like the Lord told him. Y así debemos de ser nosotros, and that's the way we should be. Que Jesús espera que nosotros también pues cumplamos con Él. Jesus also expects us to fulfill our duties with Him. Porque usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido redimidos. Because you and I have been bought with the price, a price of blood. Y si hemos sido comprados, ya no nos pertenecemos a nosotros. And if we have been bought, we don't belong to ourselves. A veces creemos que todavía nos pertenecemos a nosotros. Sometimes we believe that we pertain to ourselves, pero no. Si realmente somos seguidores de Cristo, we're really truly followers of Christ, hemos sido comprados por Él. We have been bought by Him. Ahora que tenemos que hacer es servirle. What we have to do is serve Him. Ya tenemos la justicia de Dios. We already have the justice of God a través de Jesús. Él es el mediador. We've already got the justification because Jesus is the mediator. Así que vamos a dejarlo ahí. We're going to leave it there. Y el próximo miércoles, next Wednesday, vamos a continuar con lo que viene siendo lo que continúa. We're going to leave it there, and next week we're going to continue with what's next. Pero antes de irnos, but before we leave, vamos a orar. Let's go ahead and pray. Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas dando de tu presencia, que nos sigas mostrando tu bondad, que sigas haciendo, Señor, resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo el resto de esta semana, al igual el fin de semana que vamos a estar saliendo. Te pido que todo lo que se va a llevar a cabo en aquel lugar, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre. Al igual, Señor, te pedimos por tu protección divina, para que nos lleves a cada uno de nosotros con bien. Y sobre todo, Señor, si hay alguna persona que va a ir a ese campamento y no te conoce, que esa sea la oportunidad que entregue su vida a ti, Señor, y alcance la salvación. Porque no simplemente es un campamento para convivir, Señor, sino el propósito tuyo es también que se sigan ganando almas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder estar aquí. Nos vamos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Bendice el resto de esta semana y te pido, Señor, fortaleza espiritual para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús oramos.